buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a las y los asistentes que nos acompañan de manera remota y les extiendo un cordial saludo en nombre de mis compañeros integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, agradeciendo, por supuesto, su participación en esta Asamblea Global de Privacidad 2021. Es un honor estar esta tarde aquí participando como moderadora, acompañada de grandes ponentes a quienes agradecemos haber aceptado la invitación y que más adelante me permitiré presentarles. El tema de la presente sesión es derechos de los consumidores, comercio electrónico y desafíos de privacidad. Ante la pandemia por COVID-19, se aceleró el proceso de digitalización de la sociedad y entre los principales factores que han adquirido relevancia se encuentra el comercio electrónico, actividad de la economía digital a partir de la cual se vincula la protección de datos personales en el libre flujo transfronterizo de información. De esta forma, la privacidad y protección de datos personales se convierten en factores principales para enfrentar los desafíos que plantea el desarrollo en el rubro del comercio digital, así como fortalecer la competitividad económica, impulsar la cooperación en materia de ciberseguridad, avanzar hacia un comercio global, inclusivo y responsable, así como para brindar certidumbre a las inversiones económicas. Desde el punto de vista de las empresas que ofertan bienes y servicios en el mercado digital, será importante que se piense en cuestiones relativas a la salvaguarda de los derechos de los consumidores, así como al debido cumplimiento de sus obligaciones de manera específica en privacidad y protección de datos personales. Ahora bien, desde la visión del consumidor, el interés se centra en que la información personal proporcionada esté protegida y que exista una adecuada gestión de su identidad para mitigar riesgos de convertirse en víctimas de ataques de ciberdelincuentes que busquen, por ejemplo, robar su identidad. Una vez señalado esto, me gustaría abrir la sesión y dar paso a las intervenciones de nuestros ponentes, la cual se desarrollará de la siguiente forma. En primer lugar, realizaré la presentación de las y los ponentes que nos acompañan, quienes realizarán una intervención de apertura de entre 5 y 7 minutos. En segundo lugar, tendremos un espacio para reflexionar y conversar sobre algunas preguntas centrales que nos permitirá hacer énfasis en aspectos sobre comercio electrónico, derechos de los consumidores y los desafíos de la privacidad. En tercer lugar, si el tiempo lo permite, daremos paso a la recepción de preguntas por parte de la audiencia, las cuales serán recibidas en el chat de la plataforma. Y finalmente, al final, ojalá me dé tiempo de compartir algunas conclusiones generales de esta sesión. Entonces, bueno, dicho lo anterior, permítanme, por favor, presentarles muy brevemente a cada uno de nuestros ponentes que hoy nos honran con su presencia en esta sesión, quienes realizarán ahora su primera intervención. Me complace mucho contar con la presencia de Alessandro Acquisti. Nuestro ponente es profesor de Tecnologías de la Información y Políticas Públicas en el Heinz College en la Universidad Carnegie Mellon. Su trabajo combina economía, investigación en toma de decisiones y minería de datos para descubrir el papel de la privacidad en una sociedad digital. Sus estudios han encabezado el análisis económico de la privacidad, la aplicación de la economía al comportamiento, la comprensión del valor y la toma de decisiones en la privacidad de la y el consumidor.
la investigación de la privacidad y la exposición de datos personales en las redes sociales. También Alessandro ha recibido diversos premios y ha participado como expositor en múltiples conferencias sobre privacidad y comportamiento humano. Es director del Laboratorio de Experimentos de Economía y Privacidad, codirector del Centro de Investigación del Comportamiento y Decisiones en la Universidad Carnegie Mellon. Es doctor por la Universidad de California de Berkeley. Cuenta con una maestría por la Escuela de Economía de Londres y otra por la Universidad de Dublín. Ha ocupado cargos como profesor invitado en las universidades de Roma, París y Friburgo, Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago. Doctor, es un gran gusto cederle el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionada Vergara. Es un gusto participar en esta asamblea sobre privacidad y agradezco al INAI por esta amable invitación. Quisiera aprovechar estos minutos introductorios para hablar un poco de un trabajo que podría ser relevante. Es un intento por conectar más o menos 2 décadas de investigación sobre privacidad y derivar quizá algunas lecciones para los legisladores y formuladores de política. La mayor parte del énfasis estará en iniciativas de formulación de política en Estados Unidos, que tradicionalmente se han centrado en un mecanismo de notificar y elegir. I will try to discuss where those Quisiera hablar de en dónde estos enfoques han funcionado bien y dónde han fallado, con la esperanza de que algunas de las lecciones que hemos aprendido de investigación empírica resulten valiosas para los formuladores de política también en México. Quisiera comenzar diciendo que las notificaciones o avisos de privacidad o la transparencia en el ámbito de la privacidad es esencial, pero yo los veo como algo necesario, pero una condición suficiente, necesaria pero no suficiente. De hecho, aún en 2021, varias iniciativas en Estados Unidos y en Europa, como GDPR, aunque han intentado mejorar la protección del consumidor en materia de privacidad, regresan a un modelo de notificar y elegir por medio de mecanismos de consentimiento que en principio son buenos. Queremos que los consumidores tengan control sobre esos datos, pero pueden fallar de diferentes maneras si no van acoplados a salvaguardas básicas de la información personal. Una manera en que fallan estos abordajes es al imponer sobre los consumidores la carga de la responsabilización. Es un término terrible. Este concepto de que los consumidores pueden y deben asumir el control o asumir la responsabilidad de problemas que ellos no pueden controlar. Este tema de responsabilización comenzó en el ámbito de la política pública, primero en los círculos europeos. Una de las aplicaciones es el cambio climático. Enviar al consumidor el problema del cambio climático porque comen, porque visten, porque manejan sus vehículos, en la esperanza o con la creencia de que los microcambios a nivel individual pueden restablecer un equilibrio que la humanidad en su conjunto ha provocado. En el caso de la privacidad, tenemos una tendencia similar a utilizar mecanismos de consentimiento y los avisos de privacidad como una forma de responsabilizar al consumidor, empujando esta carga
hacia el consumidor, cuando en realidad estos son problemas sistémicos desde mi punto de vista y no se pueden resolver a nivel individual. Exigen soluciones sistémicas a nivel sociedad que combinen política pública y tecnología. El obstáculo que enfrentamos en particular en este momento es lo que yo llamo una disparidad evolutiva. Puede parecer extraño que hable yo de evolución en un evento sobre privacidad, pero el argumento es el siguiente. Aunque hay quienes han afirmado que la privacidad es un invento, una anomalía moderna, hay estudios de la antropología, la etnografía, la historia, han confirmado que la necesidad de privacidad y de proteger la privacidad, de hecho, se remonta tiempo atrás y geografías muy distantes, personas de diferentes clases sociales, de diferente sofisticación tecnológica. Encontramos evidencia de privacidad de los grandes pensadores chinos en el siglo I antes de Cristo, en la antigua Roma. Algunas tribus antiguas de América del Sur, en Java, Bali, antes de la industrialización. Tenemos evidencia de que hasta los libros sagrados de las antiguas religiones monoteístas hay referencias a conceptos que hoy en día denominaríamos privacidad. Hablamos de definiciones, conductas que se remontan a siglos atrás en las culturas. Estos comportamientos que buscan preservar la privacidad son muy antiguos. Uno de mis académicos favoritos en el ámbito de la privacidad escribió la diatriba de la privacidad, que debe ser culturalmente específica y culturalmente universal. La razón, que puede parecer sorprendente, es que es un concepto que los académicos de la privacidad en el último siglo han impulsado. Hay evidencia de la universalidad, de la especificidad, y eso indica que quizá hay algunas rutas evolutivas por esta necesidad de privacidad. Esta idea se puede encontrar en el trabajo de Alan Westling, de Harvey Rubinstein. Lo que hemos escuchado hoy en día es la necesidad física de seguridad y de proteger la privacidad. Pero el problema es el siguiente, y por qué este debate, que puede parecer puramente académico, es relevante para los obstáculos que enfrentamos en la actualidad y que hemos estado abordando en esta asamblea. Si la gente depende de pautas visuales, entre más transitemos del mundo de interacciones físicas a interacciones digitales, menos herramientas tenemos para tomar decisiones sobre privacidad. Las respuestas sobre privacidad que son comunes en el mundo físico, pues quizá no existen en el mundo digital. Los comportamientos de privacidad son instintivos en el mundo físico. Bajamos la mirada, evitamos conversaciones personales con las personas con las que interactuamos, nos alejamos de personas extrañas, cubrimos un documento privado cuando estamos leyendo si observamos que hay una persona cerca de nosotros que está tratando de leer ese documento. Pero cuando estamos en Internet, nos faltan esas pautas. No podemos ver a una persona que está mirando por encima del hombro. No podemos ver personas que nos estén siguiendo, que nos estén acechando. Obviamente hay implicaciones muy importantes para el comportamiento cuando dependemos de pautas como estas. Entonces parece haber una disparidad evolutiva. Tenemos una necesidad de privacidad, pero en línea no estamos equipados psicológicamente para reaccionar a los estímulos, porque los estímulos con los que hemos evolucionado faltan
cuando estamos en Internet, cuando estamos en línea. Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas en el contexto de enfoques de política. Un administrador de privacidad que no dependa de que la gente lea los avisos de privacidad y en presentarles mensajes complejos sobre la privacidad. No podemos depender de estos mecanismos porque nuestra respuesta es visceral. Solo se basa hasta cierto punto en leer información. Y esto significa que la intervención regulatoria, si solo se concentra en avisos de privacidad, en mecanismos de elección, desde nuestro punto de vista, esa intervención está destinada a fracasar, a menos que combine la dependencia en avisos de privacidad y consentimiento, pero reforzada con otros mecanismos, con principios de seguridad de los datos que han sido establecidos y también desde mi punto de vista, si fomentamos la innovación y el desarrollo de tecnologías de privacidad que nos equipen con las herramientas para proteger los datos personales al mismo tiempo que permiten seguir llevando a cabo analítica y derivando los beneficios del análisis de datos y de la información identificable. La lección aquí es que con base en la investigación empírica creo que los mecanismos de notificar y autorizar no pueden funcionar bien si no están complementados por otras medidas, y creo que esto es algo que se puede compartir con los formuladores de política, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en México también. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Alessandro. We'd like to thank you very much for your very... Permítanme presentarles a Andrés Barreto. Él es presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y superintendente de Industria y Comercio de Colombia desde septiembre de 2018. Es autoridad nacional con competencia en protección de las y los consumidores, datos personales, metrología legal y registro de la propiedad industrial. Es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista y maestro en Asuntos Internacionales y en Política Internacional de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Universidad de Columbia y el Sciences Po de París. También cuenta con un máster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Barcelona. En el sector privado ha ocupado cargos como gerente jurídico de empresas de ingeniería, servicios y entretenimiento, así como abogado en la Cámara de Comercio de Bogotá. En el sector público se desempeñó como personero delegado en el Distrito Capital, asesor senatorial en el Congreso de la República, abogado en la Presidencia de la República, director distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como asesor jurídico y director jurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, del Colegio Internacional de Abogados y del Colegio Colombiano de Juristas, del cual también es su secretario general. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el uso de la palabra. Comisionada, muchas gracias a usted por la invitación. Para mí, pues, por supuesto, es un gran honor estar aquí, no solamente como superintendente de Industria y Comercio de Colombia, siendo la autoridad nacional en materia de protección de datos, sino en mi calidad de presidente de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos. Creo que, pues, por supuesto, todas las conferencias y cumbres globales en materia de privacidad hoy día
son más que una realidad, una necesidad premiante por la evolución constante que hemos visto de la protección de este derecho, las diferentes visiones y aproximaciones que tienen los distintos regímenes jurídicos, pero sobre todo yo creo que un poco la coincidencia y la comunión que hemos venido encontrando entre las autoridades para trabajar por este derecho. En algunos de nuestros estados y por nuestra configuración constitucional, pues un derecho fundamental, un derecho constitucional, en algunos otros un derecho que ya está haciendo carrera para encontrar por fin un punto de intersección respecto de la importancia de su protección. Todos somos expectantes de los avances que tiene cada autoridad en particular, pero sobre todo la gran conciencia que hemos podido construir globalmente a través de varios instrumentos. Primero, por supuesto que las declaraciones y los documentos que hemos venido trabajando desde el punto de vista del derecho flexible, aquellos otros desde las decisiones, bien sea sancionatorias o la imposición de órdenes respecto de varias de las autoridades, pero un valor muy importante, que es el de la cooperación internacional que hemos encontrado desde el punto de vista bilateral con otras agencias, independientemente del régimen jurídico, pero también multilateral, a través del PPA, a través también de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y a través también, si se quiere, de organizaciones especializadas y técnicas como la OCDE, en donde en el marco de la economía digital hemos podido encontrar coincidencias en asuntos que también son transversales a la protección de los datos personales. La protección del consumidor en la era de la economía digital y la protección de la libre competencia en el marco de la economía digital, tema en boga y discutido por muchos de nuestros colegas en la OCDE. Para nosotros en lo particular es una gran fortuna poder que coincidan en esta autoridad las tres autoridades: la Autoridad de Protección de Datos, la Autoridad de Protección al Consumidor y la Autoridad de Competencia, que de alguna manera nos permiten tener una visión holística y una aproximación un poco más organizada respecto de los problemas de privacidad y habeas data en general. Por supuesto, para muchas de nuestras autoridades seguirá siendo un reto el hecho de que, por ejemplo, en América Latina todavía tenemos discusiones, por supuesto, sustanciales y rigurosas sobre lo que debe ser la privacidad versus la protección de datos personales, sobre el advenimiento de los negocios de plataformas y economía digital frente a las realidades de nuestras economías y, por supuesto, la disyuntiva que nos puede crear el hecho de que algunos de nuestros estados tienen tratados de libre comercio, compromisos en materia de protección de datos, flujos transfronterizos de datos o han sido declarados destinos seguros por algunas otras jurisdicciones, con el fin de poder accesar, tratar, trabajar y monetizar estos datos personales. En ese sentido, el equilibrio y la visión que puedan tener estas autoridades es muy importante, porque su conducta de alguna manera influirá no solamente en el mercado, en las realidades de las tomas de decisiones, pero también en la vida de nuestros usuarios, consumidores y ciudadanos. Y es por ello que aun cuando tengamos divergencias frente al mundo anglosajón, frente a lo que pasa en el derecho continental o romano-germánico europeo y frente a las propias realidades latinoamericanas, creo que hemos encontrado un terreno jurídico en donde todos tenemos mucho que aportar. Seguramente América Latina hasta ahora está despertando los fenómenos de los unicornios y las grandes plataformas tecnológicas, pero no es menos cierto que tenemos desarrollo con nuestros propios estados. A su vez, tendremos que verificar cómo se están comportando en el mercado los grandes gigantes tecnológicos que por lo general tienen domicilio y residencia en otras jurisdicciones, pero que a su vez también son hábiles en de alguna manera utilizar terceros estados con el fin de tener beneficios tributarios, beneficios en el tratamiento y beneficios también desde la óptica de la supervisión y vigilancia que estas autoridades deben tener. Sin el ánimo de asfixiar de ninguna manera los desarrollos tecnológicos, creemos y vemos cómo también la política de privacidad y el uso de datos ha sido sumamente retadora en lo que tiene que ver a veces con derechos democráticos, como las campañas políticas, con el uso de nuevos vehículos digital, como lo pueden ser los influenciadores, y cómo poblaciones cada vez más jóvenes e inquietas como la de América Latina son un mercado importante y potencial para todo este tema tecnológico, de las grandes plataformas, de los creadores de contenido y, por supuesto, de las redes sociales que también, aun cuando nos permiten tener una interconexión, nos permiten cerrar un poco las fronteras y nos permiten ampliar nuestra posibilidad, pues por supuesto que también nos imponen un riesgo, como recientemente lo hemos visto en casos que desarrollan otras jurisdicciones, como lo que está sucediendo con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos frente a algunas compañías, como las órdenes y sanciones que hemos impuesto a algunas otras autoridades a empresas que en su momento se vieron tratadas como transnacionales, pero hoy día tienen un comportamiento muy distinto en el mercado.
Si antes nos ocupábamos de respetar la jurisdicción y competencia de cada uno, todo el juego de la protección de datos y de la protección de derechos ha cambiado, por cuanto ahora estas se desarrollan en el ciberespacio y no existen las fronteras físicas, lo que nos impone, por supuesto, mayores retos. Sin el ánimo, por supuesto, de tener una coordinación permanente, creo que hemos podido encontrar coincidencias con otras autoridades. En el caso de Colombia, en lo particular, hemos podido aprender de la experiencia de muchas de las otras autoridades homólogas, pero también hemos podido influir fuertemente en la imposición, por ejemplo, de órdenes a los grandes actores del mercado. Alphabet, controlante de Google, lo que tiene que ver con YouTube en el uso de los datos de menores, lo que tiene que ver con Facebook en el tema de la privacidad, lo que tiene que ver con TikTok, que para nosotros es un interés fundamental principalmente por el acceso a imágenes y videos, sobre todo de menores de edad, y la fuerte protección que tiene nuestra legislación, y la posibilidad que hemos tenido de actuar coordinadamente, tanto en la Red Interamericana de Protección de Datos, como con otras autoridades que pueden tener una legislación distinta a la nuestra, pero en donde hemos tenido coincidencias en que el hecho fundamental es la protección de un derecho. Creemos que la discusión respecto de si es un activo o la moneda digital ha quedado rebasada por las realidades del mercado y por la monetización que las propias empresas y compañías han dado a esto, que desde el punto de vista de la protección de datos, pues seguramente no merece ningún reproche más allá de la protección de un derecho fundamental. En la era de la economía digital, pues debemos ser garantes de la protección de los derechos de los consumidores, que cada vez más acceden a plataformas y páginas para accesar a bienes y servicios, y en donde no podemos quedarnos en la testarudez de los cierres de la jurisdicción o de la competencia física o regional, sin el ámbito pues de tratar de proteger ampliamente esos derechos. Y de las órdenes y el cumplimiento, con el fin de que nuestros ciudadanos sean consumidores digitales cada vez mejor informados, que entiendan que sus datos pueden ser utilizados para monetizarse, se pueden transferir, pueden ser utilizados incluso sin consentimiento, por lo que es muy importante que hagan buen uso de los mismos y no simplemente vayan dando clic a unas casillas sin lectura o en una suerte de traje desastre. Se piense que una política de tratamientos de datos es una política que le viene bien a todos en todos los negocios y sistemas. También creemos que en la era del comercio digital es importante proteger a nuestros consumidores de productos peligrosos y eso también pasa por la protección de los datos personales. ¿Y qué decir para nosotros las autoridades de competencia que nos enfrentamos a un doble dilema? El hecho de que de ninguna manera estamos en contravía de estos desarrollos tecnológicos, pero también entendemos que de fondo hay un fuerte debate sobre las tasas de tasación o tributación digital, las tensiones que existen entre las jurisdicciones de la Unión Europea, los Estados Unidos y la realidad que América Latina puede presentar y las mejores prácticas que la OCDE puede fomentar. Así que desde mi perspectiva quiero plantearles esas inquietudes de la visión holística que una autoridad que comparte las tres competencias puede darle a esta discusión y una en la que desde Colombia hemos querido trascender positivamente. Hoy día, con la fortuna de regentar la presidencia pro tempore de la Red Iberoamericana, a ser parte del Buró de Economía Digital de la OCDE y ojalá poder compartir nuestra experiencia en donde tenemos una legislación, tenemos una autoridad y ya tenemos un avance en la imposición de órdenes y multas que puede ser de buen recibo para que otras autoridades aprendan, pero sobre todo para que nosotros también nos damos una nueva experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tan brillante exposición del ponente Andrés Barreto. Ahora agradecemos, por supuesto, la participación a continuación de Isabel Davara. Nuestra ponente es secretaria de la Asociación del Internet MX, doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Abogada practicante en México y en España, asimismo es socia fundadora del despacho Davara Abogados, boutique legal especializada en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicación. Profesional certificada en privacidad y gestión de proyectos en Estados Unidos y Europa, reconocida como líder de privacidad por la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad. Isabel es profesora y coordinadora de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM,
quien también ha sido invitada por diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Ha participado como conferencista y panelista nacional e internacionalmente en más de 300 foros especializados en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y es autora y coautora de más de 15 libros, 150 artículos y ensayos en la materia. Isabel, siempre es un lujo escucharte. Tienes el uso de la voz. Al contrario, querida comisionada Román, para mí es un honor estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación, tanto a Linay, a usted, a Román, al comisionado Acuña, por tan excelente organización, al igual que a los demás comisionados y especialmente a la presidenta comisionada Blanca Lilia Guevara. Además, también me gustaría agradecer al secretario de Protección de Datos Personales, Jonathan Mendoza, y a todo su equipo por tan excepcional organización. Vengo aquí en representación de la industria, creo que soy la única en el panel. Les agradezco mucho que nos hayan dado la voz. La Asociación Mexicana de Internet representa a todos los agentes del ecosistema, desde los más relevantes hasta los más pequeños, desde las grandes plataformas siempre se hablan, hasta las pequeñas y medianas empresas, y queremos tener un papel en el ecosistema. Voy a poner mi para que no me pase. Bueno, voy a empezar yo diciendo, primero, a la industria, al ecosistema, lo que nos interesa es cumplir la ley. Lo que nos interesa es la certeza y la seguridad jurídica. Los antecedentes, los antecesores en las ponencias, tanto el profesor Acuisi como el doctor Barreto, han señalado a la disparidad en la región. Y estamos en el panel hablando solo del continente americano. Me lleva a mi segundo punto, que es esta distinción entre lo que lleva al panel, los derechos de los consumidores o el derecho humano a la protección de datos personales. Si bien decía el superintendente que tiene una visión holística de compartición de estas tres facultades, no podemos olvidar que en México es un derecho humano, no un derecho del consumidor. Es diferente a Estados Unidos, diferente a lo que vamos a ver incluso en los recientes adelantos de CCPA y de CPPR. Pero bueno, entonces, hablando de esto, también les gustaría felicitarles por el título de la conferencia en general, por haber puesto al ser humano en el centro, ¿no? Recordando al supervisor europeo, ¿no? Giovanni Butarelli. Esta parte en la que estábamos diciendo que necesitamos certeza jurídica y cuanto más nos podamos alejar de esta disparidad en la región, no podemos olvidar que la normativa nos va a quedar un poco corta siempre, ¿no? El profesor Acuisi ponía varios ejemplos en cuanto a información y consentimiento, pero es mucho más amplio que eso. El segundo punto, que yo decía, era, me parece que siempre que podamos hablar de protección de datos personales en contraposición a privacidad hay que distinguirlo. ¿Por qué? Porque me parece que la noción de protección de datos personales y del derecho a la protección de datos personales es mucho más tecnológicamente neutra. Ya no vamos entonces a tener que hablar de qué entendemos culturalmente hablando por privacidad o no, sino ceñirnos al tratamiento lícito de datos personales. Y puede eso involucrar a la privacidad, puede involucrar a la intimidad, puede involucrar al derecho al honor, pero el derecho a la protección de datos personales es independiente, es autónomo y es además un derecho llave para el ejercicio de otros derechos. Y al ecosistema, a la industria le interesa poner en primer lugar y a estar viva de sus obligaciones. No obstante lo anterior, si bien creemos que esta normatividad, la claridad en la misma es indispensable, nos parece que es muy complicada. Bueno, no nos parece, es obvio que es muy complicado llegar a un acuerdo y que especialmente en la región
estamos en un proceso de maduración. Y cuando digo en la región, yo no solo digo en Latinoamérica, ahora sí digo todo el continente americano. Estamos mucho más lejos o más atrasados de la estructuración normativa que puede haber en otras partes del mundo. Si bien es cierto que muchas de nuestras legislaciones son muy buenas, por ejemplo, y aunque sea feo hablar bien de casa, la legislación mexicana es muy buena. Es más, cuando se publicó iba de avanzada, iba más allá que la directiva europea en ese momento. Podemos hablar, por ejemplo, del artículo 52 del reglamento de computación en la nube, ¿no? Era un artículo que se empezó a aplicar por primera vez en México. Lo que pasa es que, evidentemente, el GDPR ha avanzado un poco más en algunas otras, ¿no? O ha extendido un poquito más. Pero con esto quiero decir que hay que tener en cuenta en qué momento estamos en la región, en cada uno de los países, y ya no solo en la normatividad, sino en las fortalezas y en las debilidades de cada una de las autoridades. Es decir, podemos encontrar una normativa muy nueva y muy buena y muy avanzada o muy como la de Brasil, pero aún no sabemos cómo se va a implementar. En cambio, la fortaleza del INAI, me vuelvo a referir, me parece que es el líder en la región, porque con todo el respeto al superintendente, en México es un derecho humano, no un derecho de consumidores, entonces tiene una aplicación más amplia, ¿no? Si bien es cierto, que me gustaría recordar que cuando se les concedió la tutela del derecho, no se dedicaron todos los recursos que se debían poder y se fueron a su otra facultad de transparencia, ¿no? Y de acceso a la información. Yo quiero dejarlo ahí y quiero dejar una última cosa más, porque ya me ha sonado la alarma. El principio de responsabilidad proactiva. La industria, el ecosistema, o accountability en inglés. En la industria, el ecosistema está cerca de ustedes, cerca de los reguladores, cerca de la academia, porque lo que necesitamos es esa certeza. Pero necesitamos un entorno seguro, un entorno de pruebas, de sandboxes, en la que nos podamos acercar a los reguladores y a las autoridades y contarles lo que hacemos, lo que queremos hacer y aprender juntos y recorrer este camino de la misma forma, ¿no? Bueno, reitero mi agradecimiento y es todo un honor compartir el panel con ustedes. Muchas gracias. Querida Isabel, muchas gracias por tu valiosa participación. Muy bien, entonces ahora continuamos con las intervenciones y me gustaría presentar a Jennifer Urban, con mucho gusto. Ella es profesora de la Clínica de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, directora de Iniciativas de Política, Tecnología y Políticas Públicas de Samuelson. Su investigación se centra en políticas sobre propiedad intelectual, privacidad, protección de datos y seguridad. Colabora regularmente con tecnólogos y académicos en disciplinas distintas al derecho para desarrollar una comprensión empíricamente fundamentada de cómo las nuevas tecnologías y las estructuras regulatorias que las rodean, la innovación y la expresión creativa. Sus proyectos más recientes se centran en los derechos individuales a la privacidad, derechos de autor y libertad de expresión, así como las licencias gratuitas de código abierto, la vigilancia gubernamental, la red eléctrica inteligente, datos biométricos y la concesión de patentes. Asimismo, fundó y dirigió la Clínica de Derecho de Propiedad Intelectual y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California. Fue la primera becaria de la Clínica Samuelson y abogada del Venture Law Group in Silicon Valley. Se graduó de la Universidad de Cornell con una licenciatura en Ciencias Biológicas, Neurobiología y Comportamiento por la Universidad de Berkeley con un doctorado en Propiedad Intelectual. Fue editora de la Revista Anual de Derecho y Tecnología mientras estudiaba en la Universidad de Berkeley.
a quien, bueno, ahora te cedemos el uso de la voz, Jennifer Urban, por favor. Muchas gracias, comisionada. Buenas tardes desde California. Thank you very much. Soy profesor en Berkeley. Pero el día de hoy estoy aquí porque en marzo me nombraron presidente del consejo. La dependencia se creó en noviembre pasado. Se llama la California Privacy Rights Act, que es una enmienda de la Ley de Protección al Consumidor de 2018. Necesito aclarar que hablo a título individual y no a título de la dependencia. Estoy sumamente emocionada de formar parte de esta iniciativa. California Private Protection Agency es la primera en Estados Unidos. Es la única autoridad dedicada a la privacidad dentro de su jurisdicción en Estados Unidos. Estoy muy entusiasmada por sumarme a esta conversación con colegas que tienen décadas de experiencia. Como dijo la comisionada anteriormente, la comisionada Denham, la iniciativa en California está basada en modelos anteriores y estoy muy contenta por estar aquí. En primer lugar, la dependencia está implementando leyes que destacan el progreso que se ha logrado. La dependencia también busca equilibrio entre los objetivos de conservar la privacidad del consumidor y también tomar en cuenta el impacto para las empresas. La dependencia tiene varias responsabilidades que incluyen formular políticas, cumplimiento, auditoría y divulgación al público y también brindar orientación tanto al público como a las empresas. Tenemos otras responsabilidades como asesorar a la legislatura. Quiero destacar que una de nuestras responsabilidades, que es coordinarnos con otras agencias que tienen jurisdicción en cuanto a protección de datos y privacidad. Eso incluye las autoridades en California, en otros estados de la Unión Americana y en otros países, para que puedan mejorar sus iniciativas de protección de datos y de privacidad. Un tema a lo largo del día es que este es un aspecto sumamente importante de la responsabilidad de la dependencia y de su autoridad. La comisionada Denham habló sobre convergencia. Muchos ponentes hoy han hablado de la necesidad de cooperar y de cómo varias autoridades trabajan juntas. Of that and of learning from everyone here today. Thank you. Muchas gracias, Urban. Agradecemos tu valiosa participación. Continuando ahora con las intervenciones, me gustaría presentar a Jules Polonetsky.
Nuestro ponente se desempeña como director ejecutivo del Foro de Privacidad para el Futuro, es miembro del Consejo Asesor de Privacidad y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Actualmente también forma parte de los consejos asesores de OpenDP, del proyecto de herramientas de privacidad de la Universidad de Harvard y Laboratorio de Privacidad de California. Se desempeña como presidente del Consejo Internacional de Responsabilidad Digital y como copresidente del Instituto de Política Tecnológica de Israel. Jules es coeditor del Manual de Privacidad del Consumidor de Cambridge, publicado por la Universidad de Cambridge. Fue director de privacidad y asesor especial de DoubleClick, que en ese momento era la empresa más grande de Internet de la ciudad de Nueva York. Desde el 1 de enero de 1998 hasta que se incorporó a DoubleClick en marzo de 2000, Jules se desempeñó como titular de la dependencia de asuntos del consumidor de la ciudad de Nueva York. Ejerció la abogacía en la oficina de Nueva York en Strzok y Lavan de 1989 a 1990. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Yeshiva y forma parte de los colegios de abogados de Nueva York y Washington. Jules, tienes el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Me doy cuenta de que podría ser útil haber sido un regulador de protección al consumidor que ahora se dedica a protección de datos. Creo que el reto que vemos hoy en día a nivel mundial es el hecho de que estamos tratando de mejorar las leyes de protección al consumidor, las leyes de protección de datos. Estamos tratando de fomentar la competencia y aunque hay un cierto nivel de cooperación entre estas autoridades reguladoras, hablamos de leyes que están enlazadas con es una cuestión de cumplimiento. Obviamente es esencial que exista la cooperación, pero en el desarrollo de esa legislación todavía vemos una brecha enorme. Quisiera señalar un ejemplo reciente que figuró en los titulares de las noticias y me refiero a qué constituye un contrato y qué es la orientación sobre la protección de datos en términos de qué es lo que se puede contratar versus utilizar interés legítimo o consentimiento y qué es la determinación del comisionado de privacidad de datos o si se trata de una injerencia de la protección del consumidor. Hasta que se defina esta cuestión, que es un debate muy importante, pues simplemente lo hago para destacar que mucho de las leyes de protección del consumidor tienen que ver con datos, tienen que ver con operaciones o transacciones cuyo principal ingrediente son los datos. Entonces, ¿cómo podemos tener estas ideas en desarrollo por separado? Doug Patterson, por ejemplo, aparece en el derecho de protección de datos en todo el mundo. Se trata de inquietudes que probablemente se están presentando los avisos de una manera que es obligatoria o que el consentimiento no se da de la manera correcta, pero también tenemos décadas de leyes de protección al consumidor que nos dan algunos parámetros de lo que es aceptable, lo que no lo es, y lo que podría ser un patrón que podría ser una práctica engañosa. La tendencia parece ser, como dijo la presidenta de la nueva agencia de California, el ejemplo más reciente para nosotros en Estados Unidos. Todavía estamos debatiendo si la FTC debería haber creado una entidad aparte de protección de datos. Yo diría que tener estas entidades estrechamente relacionadas
habría sido importante, porque si vamos a desarrollar este concepto de lo que es un patrón engañoso, obviamente es un concepto mixto. Tenemos que entender lo que el usuario entiende cuando elige, ya sea que se trate de un pago que se va a aplicar o que se trate de datos que se están intercambiando. Estamos hablando del mismo problema subyacente. Estas ideas pueden convergir, pueden estas dependencias trabajar juntas. Aquí hablo de una dependencia en California que surgió de otra y que van a colaborar en forma estrecha, en coordinación muy cercana, pero yo siempre he visto ese mismo desarrollo mutuo del derecho cuando los reguladores coordinan versus cuando los estatutos o las leyes son desarrolladas en forma aislada. Voy a volver a ese comentario un poco más adelante. En 2011, algunos de ustedes aquí en el panel habrán tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México o en México para el evento internacional de comisionados de GPA. Al día de hoy sigue siendo uno de los eventos mejor organizados de privacidad de datos, tanto por la hospitalidad de nuestros anfitriones en México como por la calidad de las ponencias del programa y de los paneles. Lo menciono no solo para agradecer una vez más a la hospitalidad de hace una década, sino también porque en ese evento se aprobó una resolución muy importante. Muchas resoluciones. Una de ellas tenía que ver con la protección de datos y los desastres naturales. Y apuntaba a algunas de las consecuencias importantes y de los equilibrios que había, de los contrapesos que había que tener en ese sentido para quienes estamos lidiando con la respuesta a COVID. Hemos visto que en algunos países en los que había leyes robustas de protección de datos, era mucho más fácil evaluar las decisiones que había que tomar en torno a rastreo de contactos, en torno a acceso a datos para investigación. Había parámetros, había el concepto de necesidad, proporcionalidad y cuándo se necesitaba consentimiento y cuándo no, o se necesitaba pero con minimización, etcétera. Dado que Estados Unidos no tenía una ley de protección de datos, este fue uno de los factores significativos que yo creo contribuyeron a mucho del caos, porque se implementaban medidas y parte del público decía, es que eso no está permitido bajo tal ley de protección, que obviamente no se refería a esos aspectos, sino únicamente información referente a atención a la salud, la ley HIPAA. Algunos comentaristas en televisión decían, es que no puedes preguntar a las personas si está vacunado por la ley HIPAA, cuando esa ley no tiene nada que ver con esto. Cuando implementamos soluciones de rastreo de contactos por medios digitales, se preguntó, ¿para qué se van a utilizar estos datos? Y este fue un impedimento muy grande para la confianza. En algunos países donde había una ley robusta de protección de datos, uno podría decir no, solo porque el hecho de que estamos utilizando este método, porque hay que compartir los datos, porque es necesario, aún así tenemos la obligación de minimizar y de limitar usos secundarios y proporcionalidad. Entonces no tienen que preocuparse de que los datos se van a vender o que se van a utilizar para fines de publicidad, porque la ley no lo permite. No. Aquí no teníamos argumentos legales para asegurarle a la población de que si compartían sus datos, o al gobierno, a los empleados o a los patrones que recababan y compartían datos de estas maneras nuevas, no había garantía de que no se iban a hacer un mal uso de los datos. Creo que fue una advertencia muy oportuna en aquel entonces cuando se aprobó esta resolución en este evento de comisionados, pero creo que también nos demuestra hoy la importancia de que los países tengan leyes completas de protección de datos, no solo para el comercio cotidiano, sino para las ocasiones en las que no anticipamos que vaya a haber esta necesidad, para que podamos reaccionar más rápidamente sin tener que entablar un debate de política antes de implantar estas soluciones.
Los otros dos puntos que fueron fundamentales o resoluciones muy importantes en aquel evento de 2011 en México, uno fue el de la coordinación internacional en torno al enforcement, al cumplimiento. Ya se había planteado aquí anteriormente. Insto a nuestros amigos en la GPA que sigan construyendo la infraestructura. Siempre es una maravillosa experiencia asistir a asambleas como esta, a encuentros como este. Sé que hay mucha labor de coordinación durante el año, pero creo que todavía no tenemos un esfuerzo sofisticado, permanente, robusto para el tipo de coordinación internacional que se requiere. Cuando lo que ha pasado en estos 10 años a través del comercio electrónico y el aprendizaje a distancia se ha globalizado. En 2010 hablábamos de la necesidad de una cooperación internacional para vigilar el cumplimiento, pero entonces parecía broma pensar que íbamos a tener un comercio realmente global y que nos íbamos a poder comunicar de forma global, cuando hoy, con la integración que existe prácticamente para todos los consumidores que descargan una aplicación en cualquier parte del mundo, un programa que a lo mejor tiene cientos de millones de usuarios en todo el mundo. También hay que reconocer qué es lo que esperamos de un desarrollador de aplicaciones, que a lo mejor es un estudiante, un profesor que quiere crear una aplicación que mejore la educación. Realmente informarles de que dado que se está capturando información personal, como casi siempre sucede, tienen que examinar al detalle las leyes de todas las jurisdicciones del mundo. Hoy me río cuando veo algunos de nuestros grupos de interés o los Chief Privacy Officers de algunas de las empresas más grandes del mundo que gastan fortunas en recursos legales para analizar, porque no son expertos en cuanto al acceso o libertades civiles que ahora hay que analizar en todos los países del mundo para poder determinar si pueden transferir datos de Europa a Estados Unidos. E incluso con esos recursos cuantiosos es una tarea titánica. Y nos seguimos preguntando si es posible que otra gente lo haga. Es una tontería esperar que una pequeña empresa o una persona física que probablemente controle una gran cantidad de datos, y este es el reto que hemos creado, así es. Vivimos en un mundo en donde una persona, por acceso a un ambiente, a un entorno global, puede tener un control muy importante sobre una gran cantidad de datos. Entonces, para facilitar el cumplimiento, no solo para los consumidores, sino también para las organizaciones legítimas que quieren servir a esos consumidores, creo que es muy importante que la GPA y otros mecanismos globales puedan aprovechar más que eventos y actividades que se dan en la plataforma para convertirse en un verdadero vehículo de coordinación. La GPA es extraordinaria, pero yo creo que hace falta más. Y yo hablo como alguien que defiende a la privacidad del consumidor y que trabaja con pequeñas y medianas empresas. Estamos en una época en donde es más emocionante que nunca para quienes somos optimistas acerca de lo que se puede lograr con los datos y la tecnología. Hemos visto que hay gente que está estudiando seriamente cómo lograr adelantos en medicina gracias a análisis genético. Estamos viendo cómo el aprendizaje tan deficiente, tan inadecuado como era, resultó salvar muchísimas vidas. 5 años atrás habríamos dejado de impartir educación. No había forma de hacerlo. Incluso en las sociedades ricas, en donde hay desigualdades, pero aún así se ha podido llevar a cabo este esfuerzo. Por supuesto, fue un problema para las escuelas que no tuvieron los recursos para implementar estas tecnologías remotas. Yo creo que es importante que examinemos quién quedó marginado. ¿Fueron los niños pobres o los niños con un solo color de piel? Debemos saber si COVID está afectando a una comunidad más que a otras. Obviamente hay optimismo en tener acceso a ese tipo de datos y probablemente a más datos que nunca en la historia. Lo que está pasando en los hogares de la gente, datos acerca de su edad, de su nivel de ingreso, de todas las cosas que queremos saber, quizá para poder mejorar
pero vemos los riesgos y los desafíos y la discriminación y todas las oportunidades de comercio que existen. El reto, me parece, para el mundo regulatorio en la actualidad consiste en asegurarnos que estemos habilitando y deshabilitando, que estemos habilitando los datos que se requieren para investigación, que estemos hablando con algunos de los principales investigadores en el mundo, porque ellos les van a decir los retos que tienen en acceso a los datos. Debido a problemas de privacidad, no pueden acceder a los datos que necesitan para evaluar si las plataformas son efectivas o no y qué es lo que están haciendo. Pueden hablar con los investigadores que quieren estudiar enfermedades en todo el mundo, que tienen que transferir datos porque están haciendo ensayos clínicos en varias jurisdicciones y que tienen la dificultad de que todavía es sumamente complicado favorecer estos flujos globales de datos. En Estados Unidos se han dedicado grandes sumas de dinero para ensayos globales, en donde el objetivo es desarrollar investigaciones que beneficien a la sociedad, pero no es posible dar la vuelta, superar las restricciones contractuales, las cláusulas que existen en este momento, cosas en las que debería haber colaboración, esta no se da. En Europa, en Estados Unidos, estamos trabajando para solucionar estos problemas en la medida de lo posible. Creo que lo vamos a lograr por medio de una negociación, pero hay muchas vidas que se están viendo afectadas y no se está llevando a cabo una investigación que podría ser crítica. La inteligencia artificial, Alessandro ha hecho algunos de los estudios más interesantes sobre inteligencia artificial. Uno de los colegas de Alessandro en Carnegie Mellon, Norman Sutter, ha hecho estudios muy interesantes en nombre de los consumidores al diseñar un asistente de inteligencia artificial que pueda analizar la actividad en tu teléfono y tomar las muchas decisiones, cientos de decisiones que se necesitarían para que tú pudieras estructurar tu teléfono para solo compartir la información privada como tú quieres hacerlo. Porque a veces queremos compartir cosas con nuestros amigos o con nuestro cónyuge o en un cierto entorno y otras veces no. A lo mejor lo hacemos con una app, pero no con otra. A lo mejor la aseguradora tiene su aplicación. Literalmente hay cientos de decisiones muy específicas que no podemos esperar que un consumidor pueda tomar racionalmente. Constantemente tiene que estar reconfigurando sus dispositivos. Y ahora se trata de aprovechar el aprendizaje automático del lado del consumidor para que sea un asistente fiduciario muy sofisticado para proteger su privacidad. Entonces, no estoy hablando de utilizar inteligencia artificial para fines nefarios, para fines preocupantes, sino más bien para habilitar al consumidor. Al mismo tiempo tenemos gobiernos en el mundo que están exigiendo más de la inteligencia artificial de una manera que va a ser más intrusiva. Queremos que se haga un escaneo para detectar discurso de odio. Queremos que se quite de internet algún libro que fue publicado y que resulta altamente ofensivo. Queremos que los niños estén más seguros, queremos que el material abusivo se detecte y se elimine. Estamos pidiendo a las empresas que hagan más y más y más con inteligencia artificial de una manera que va a provocar más inteligencia artificial, una actitud más tipo Big Brother, pero al mismo tiempo queremos que haya más protección para el consumidor. Voy a concluir con esta idea. En todas estas áreas, desde mi punto de vista, hay un enorme beneficio de progreso en investigaciones, en todos los valores que nos interesan. Y en todos ellos podemos ver también riesgos y discriminación y sesgos y actividad orwelliana. Vivimos en una sociedad en donde las cosas son polarizadas. Las cosas son maravillosas, son terribles. Los políticos son maravillosos, son terribles. Parecemos estar más divididos políticamente. Y esto está llegando también al ámbito de la política en materia de privacidad de datos y de protección del consumidor. Estas autoridades tienen que ser los actores que estén ahí en medio, haciendo un análisis de riesgos muy meditado, que considere la legitimidad, los beneficios para la sociedad
y los riesgos para que los derechos humanos que queremos proteger, que no solo son la privacidad, por supuesto que es un derecho humano, protegemos la privacidad como un derecho humano porque es fundamental para muchos otros derechos. Queremos que la gente no tenga que ocultarse, queremos que tenga libertad de tránsito, libertad de expresión, etc. Pedimos a los reguladores que sean esos reguladores de todos los datos, esta intersección entre los datos y la tecnología. Les hemos dado la enorme tarea de ser reyes filósofos y bueno, pues les deseo la mejor de las suertes a muchos de nosotros que queramos, que quieran compartir su sabiduría sobre cómo lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Jules, por tu participación. Y entonces, bueno, podemos ahora iniciar con algunas intervenciones de ustedes con la dinámica de conversar en general acerca de estos temas. Tenemos alrededor de 40 minutos para escucharles. Si les parece bien, me gustaría iniciar la conversación compartiéndoles algunas preguntas detonadoras. Y les pediría que quien de ustedes esté interesado en realizar una intervención, por favor me lo hagan saber, levantamos la mano para que se les abra el micrófono y tengan el uso de la voz. Bien, la primera pregunta que quisiera compartirles es, ¿en qué medida la protección de datos personales y privacidad contribuye a crear confianza en los consumidores? ¿Y de qué forma se ve reflejado en la economía digital? ¿Quién se anima? Isabel, gracias. También vi la mano de Andrés y también de Jules. Entonces, si les parece bien, lo haremos en este orden, ¿de acuerdo? Espero haber visto bien. Ah, también Alessandro, gracias. Muy bien, les escuchamos con atención. Gracias a ti, comisionada. Gracias a ti. Bueno, primero, me encantaron las intervenciones de todo. Al final que terminaba Jules con esa referencia a los reyes y filósofos, me acordaba yo de un artículo de Jerry Kang, ¿no? En el que se le daba que se comparaba de la Universidad de California a principios de los 2000, en que comparaban al régimen europeo con un filósofo y al régimen americano con un comerciante en esto de la privacidad y de cómo se podía llegar a algo intermedio, ¿no? Y también se decía en esta parte de si se necesita una regulación diferente, una autoridad diferente a la FTC, ¿no? Antes de los desgraciados sucesos el 11 de septiembre, se había llegado a un acuerdo acerca de una norma comprensiva. Después se fue para atrás también por esos sucesos en el que estamos siempre viendo estas tensiones, ¿no? Entre el derecho que parece que tiene que tener, por supuesto, tiene que tener límites, pero vuelvo a insistir y reconduciendo a tu pregunta, comisionada, para la industria, que es la parte que yo a la que le doy voz hoy en día, la confianza de nuestros clientes, ni siquiera consumidores, porque de los ejemplos que se han ido dando aquí, por eso quiero recalcar la importancia de que es un derecho humano, porque hemos hablado, cuando hablamos de comercio electrónico, o por lo menos desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico, no podemos meter dentro del comercio electrónico temas como salud, temas como educación, temas como laboral, es otras cosas. Entonces, por eso quiero volver a recalcar la importancia de que el ámbito de competencia o el ámbito de aplicación del derecho sea un derecho humano unido a la libertad y a la dignidad del ser humano. Pero reconduciéndolo de nuevo otra vez, te diría que a la industria, al ecosistema, lo que más nos importa es la confianza de nuestros clientes, porque además una vez que la pierdes, es bastante difícil de recuperar, ¿no? Y en todo este entorno en el que nos estamos, con los ejemplos que se han puesto de flujos transfronterizos de datos, volvemos a lo mismo. Si no tienes una confianza en quién te va a cumplir, lejos ya de
evidentemente son importantes todas estas cuestiones de bases de legitimación del tratamiento, ¿no? De los legal grounds que mencionaba Jules, o sin duda alguna cómo vamos a transferir datos a un entorno más o menos seguro, ya sea para procesar datos o en términos de transferencia para que se haga otro tipo de tratamiento. Me queda claro todo eso, pero lo básico es que si perdemos la confianza de nuestro consumidor, en el que además, siguiendo al profesor Acuizi al principio, ¿no? Decía, bueno, a veces nos es difícil darnos cuenta que somos en el mundo virtual, ¿no? Coincido, pero cada vez somos más en el mundo virtual. O sea, somos más personas en el mundo mundial, en el mundo virtual, con lo cual existe esta necesidad de que cada uno tomamos conciencia de que existen herramientas muy desarrolladas por la industria en esta parte de este principio de responsabilidad que mencionábamos antes, comisionada, ¿no? En esta accountability, todo este diseño en el que nos estamos obligando a hacer privacidad por diseño, a hacer privacidad por defecto, ¿no? En el que vemos las aplicaciones que van pidiéndote consentimiento y consentimiento y consentimiento y le vamos dando sí, porque no somos tampoco, no tenemos la diligencia debida o evidentemente probablemente no el conocimiento, pero qué tanto podemos dejar de tenerlo ya, coincidiendo también de nuevo con lo que decía Jules, ¿no? En los ordenamientos jurídicos en los que hemos tenido una normativa fortalecida en protección de datos personales, el tratamiento de datos de trazabilidad en pandemia y el uso de los mismos es mucho más seguro. No quiere decir que no haya problemas, pero es mucho más seguro. Y déjame hacer un ejemplo que yo sé que es muy local, pero que va a añadir a la discusión. En la reciente acción de inconstitucionalidad que el INAI presentó contra una iniciativa para tratar los datos biométricos de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los que vivimos en México, solo para tener una línea celular, y además dando acceso a las autoridades de procuración de justicia y de investigación, el INAI cumplió con su deber como autoridad y nos hizo sentir absolutamente orgullosos de encontrarnos en un Estado de Derecho en el que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, es un derecho fundamental, más allá del de consumidor. Por eso vuelvo a reconducirlo, porque abarca más, ¿no? Pero de nuevo, sin duda alguna, la construcción de la confianza de nuestro consumidor, en el que además es tan difícil encontrar, una vez que lo tienes, es tan fácil perderlo y tan difícil reencontrarlo, se convierte sin duda alguna, en mi opinión, en el derecho humano, cualitativamente hablando y cuantitativamente hablando, más importante del siglo XXI, porque cada vez somos más persona en términos de datos personales y cada vez somos más conscientes de que se va tratando esa información sobre nosotros, tanto a nivel iniciativa privada como pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Te escuchamos ahora, Andrés, por favor. Gracias, comisionada. Yo estoy de acuerdo con lo que señala Isabel respecto de que en la discusión de protección de datos creo que tenemos que diferenciar el uso de esos datos con diferentes finalidades. Uno puede ser los educativos, los gubernamentales y lo de salud, que tendrá un régimen, un tratamiento mucho más estricto, pero también desde la perspectiva de protección del consumidor o del uso de ellos como moneda o activo digital, pues claramente yo creo que ya tenemos un entendimiento global respecto de que, respondiendo a la pregunta, pues los datos personales son de la esencia de la economía digital. Se dice pues desprevenidamente que cuando no se está pagando por el producto es uno, y nos costó mucho tiempo entender que mucho del acceso a redes sociales y a plataformas pues obviamente venía con un intercambio, y el intercambio es mi información, mis datos, la posibilidad que los algoritmos y la inteligencia artificial pueden hacer, y lo importante y lo robusto de esas empresas para poder nutrirse de esos datos. Tan es así que en las discusiones, yo creo que locales e internacionales hemos entendido que cuando no sabíamos la evaluación de un activo o la valoración de algo que veíamos tan intangible y tan etéreo, era porque no entendíamos que al final del día esa información iba a ser provechosa desde el punto de vista comercial. Y de allí que estamos hablando de un consumidor electrónico
en donde su moneda de cambio, independientemente de que haga transacción o haya relación de consumo, es por supuesto la información que está entregando y lo valioso que es ello para este tipo de competidores en el mercado. Entonces, de una parte, pues los datos personales son la realidad de la manera de la economía digital. De otra parte, si el comportamiento ético, cuando yo tengo un intercambio de bienes y servicios en la relación clásica de consumo, es que yo le cumplo a mi consumidor, pues aquellos que hacen tratamiento y uso de nuestros datos, si en un principio no fueron honestos en decirnos que es una información de la que se van a nutrir o a lucrar, pues ahora que ya entendemos que es una realidad de ciento para todos, pues obviamente tengan un tratamiento ético de los mismos. Lo primero, pues una política de tratamiento, una política de privacidad, una transparencia hacia sus usuarios, que además hoy día pues van a ser unos clientes. Como en cualquier negocio, esa relación se va a basar en la confianza y en la confianza que yo siento. Creo que ya no estamos hablando en ciencia ficción cuando vemos a lo que se ha visto abocado Facebook en las Cortes de Estados Unidos en sus casos con el Departamento de Justicia, a la discusión que se da hoy día con la OCDE y la Unión Europea respecto del tratamiento del comportamiento y obviamente al seguimiento, por no decir persecución, que tenemos a veces de ver en cada jurisdicción cómo es que desalojan o alojan servidores para poder hacer una transferencia de datos sin tener que ser declarados seguros. Entonces yo creo que también esa confianza se construye respecto de que lo que vimos, por ejemplo, desde el punto de vista del uso de las plataformas y las redes, lo mucho que nos causa extrañeza que haya incluso la afectación de otros delitos como los democráticos cuando se utiliza ese algoritmo y esa inteligencia artificial en campañas y en otras cosas de corte político, pues a nosotros como consumidores nos afecta porque al final del día sí estamos entregando una información que es un activo, a pesar de que no entremos en la transacción comercial. Entonces yo creo que debe haber un doble control y un doble seguro. Pero también yo creo que esa heterovigilancia que deben hacer las autoridades y las redes, y los grupos, las ONGs, los académicos, los litigantes, pues obviamente ayuda a generar una masa crítica en donde hay una visión, en donde todos los stakeholders están de alguna manera tratando de privilegiar el mismo derecho. Pero yo me permitiría también poner otra realidad, y es que si hubo algún día una discusión sobre el libre comercio de bienes y servicios, hoy día esa discusión está rebasada porque en la materia del comercio digital y del comercio electrónico ya no existen fronteras y haya o no haya tratados, las personas entran en esas relaciones de consumo. Así las personas no lleguen a la relación de consumo, ya han ingresado sus datos y generan un tráfico que tiene alguna evaluación o alguna valoración comercial. Y lo tercero, cuando hay herramientas tan poderosas de inteligencia artificial, ese uso ético también de esas herramientas es una necesidad de confianza hacia el consumidor y hacia las autoridades. No estamos en contra del uso de esta información, lo que estamos es en contra del uso de una información en la que no se le sea honesto a los ciudadanos, no se le sea honesto al consumidor y no se le haga saber que incluso así no entra en una transacción comercial, ya hay un activo del cual se está sacando provecho, que es la información o el uso de datos. ¿Y qué decirlo cuando son en el sistema financiero, en donde debe haber también una seguridad mayor, porque pueden ser también víctimas de delitos como la suplantación y algunas otras generación de situaciones transfronterizas que nos están afectando a todas las autoridades? Muchas gracias, Andrés. Jules, te escuchamos. Voy a mencionar algo aquí breve, porque creo que ya los otros oradores lo dijeron bien. Y sin la protección de datos y sin la confianza se socavaría el comercio electrónico, pero yo quisiera verlo desde una visión un poco más amplia, porque si hubiera una perfecta forma en que los consumidores pudieran decir a quién confiar y dónde confiar, pues el mercado podría funcionar bien, pero eso no siempre funciona así y hemos tenido debates sobre protección de datos respecto de prácticas comerciales en donde los consumidores están muy deseosos de usar esos servicios que son gratuitos. Los consumidores se fijan en eso y no piensan en las consecuencias, porque cuando yo soy consumidor, pues si es gratis es bueno, y mucho más si no tengo tanto dinero. Pero lo que hemos aprendido en los últimos años es que
tenemos que pensar en las consecuencias sociales, el consumidor no siempre piensa en ellas, sino que el consumidor va y le da clic a una recomendación porque le resulta interesante, y sabemos que los retos vienen por simplemente permitir que la gente se incline más a darle clic a algo, como a, a un mundo donde se expresa el enojo, o donde se expresa una opinión política muy fuerte, o donde a un titular totalmente que los deja totalmente atónitos. Entonces, yo pienso mucho en los temas de confianza y protección de los consumidores, y estar supeditados a la confianza del consumidor para decirles esto es lo que tienen que hacer. Necesitamos más bien ser más maduros al respecto. Muchas veces el consumidor está empujando el carrito y trae al niño cargando y está abriendo la puerta y está bajando una app al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver cómo le hacemos para que piense en las consecuencias más amplias y que, está tomando decisiones sobre el cambio climático, por ejemplo, o tienen que pensar en la ética de la decisión. O sea, vamos a decir, hay gente que compra productos verdes y dice, bueno, pues pago más, o pago porque es impuesto verde, o es más caro. Y bueno, eso dicen, bueno, pues voy a trabajar más duro para pagar estos productos porque ya no estoy usando el más barato o el mejor. Entonces, bueno, los intereses a veces están ahí en donde están los intereses del consumidor. Tenemos que pedirles que verlos de una manera más amplia y no podemos exigirles que tomen la decisión más sofisticada todo el tiempo. O sea, siempre pensamos, vamos a poner sillones muy baratos en el transporte público, y de repente dicen, bueno, y los derechos del conductor, que le pongan un asiento muy barato. O sea, no se trata siempre de ir por lo barato. Entonces, necesitamos la confianza del consumidor, pero no podemos estar supeditados a que el consumidor tome la mejor decisión, porque ellos van a decidir cosas no en la misma forma en que lo vemos nosotros como el bien mayor para la sociedad. Muchas gracias. Jules, muchas gracias. Te escuchamos con atención, Alessandro. Well, thank you. If you look at the literature, there is strong evidence of privacy as being closely related construct in terms of consumer decision making, each influencing the other. Muy interesante, una relación muy interesante. Las empresas que protegen la privacidad son más rentables, y las empresas en las que la gente confía más van a recibir más datos del consumidor. Las malas conductas, malas prácticas de privacidad se traducen en una pérdida de confianza y una pérdida de consumidores. Esto significa históricamente que perder la confianza del consumidor puede ser mortal para las empresas. Sin embargo, y esto es lo interesante, tenemos un ejemplo contrario que considerar. Un ejemplo que llevó 2 décadas de investigación es Facebook. No creo que en la historia del capitalismo haya habido otra empresa que atienda a consumidores que al mismo tiempo despierte tanta desconfianza entre los consumidores y al mismo tiempo sea tan exitosa. Creo que entender esta paradoja de que puede despertar tanta desconfianza y pueda ser tan exitosa es interesante, porque nos permitiría entender el tipo de fallas de mercado a los que se refería Jules en sus comentarios anteriormente. El poder de Facebook podría explicarse gracias a su escala económica
a externalidades, a un alto costo de cambiar para los consumidores y que a lo mejor son secundarias a temas de privacidad de datos y tienen más que ver con el combate de monopolios. El debate ha sido muy intenso en los últimos años y creo que habrá aún más debate a ese respecto en los próximos años. Muchas gracias, Alessandro. Pues bien, esto ha sido muy rico. Quisiera poner sobre la mesa una segunda pregunta. Queremos reflexionar sobre ella. ¿Hasta qué punto la iniciativa conjunta de comercio electrónico que se está trabajando en el marco de la Organización Mundial del Comercio podría servir como marco de referencia que fomente la confianza para los usuarios del comercio exterior? ¿Quién nos comparte? Andrés, te escuchamos. Gracias. Gracias, comisionada. Pues de alguna manera lo que veníamos hablando de que muchas organizaciones internacionales han tratado de impulsar soft law, derecho flexible respecto a estos temas, y lo que hace la declaración en el marco de la Organización Mundial del Comercio es darle tracción a una iniciativa que ya desde 1980 la OCDE había presentado. Es interesante ver también un poco por lo que hablaron mis compañeros de panel, que aun cuando ya teníamos nociones, incluso históricas, de lo que podía ser el derecho de la privacidad y la protección de datos, nunca estuvimos preparados para enfrentar fenómenos globales como lo de Facebook o Alphabet, y ahora la nueva dinámica que hay respecto de si son monopolios o qué tipo de conductas deberían tomar las autoridades y los consumidores frente a ellas. Y un poco, obviamente, lo que refuerza la declaración conjunta es retomar ese ejercicio de 1980 de la OCDE, que es importante porque aun cuando derecho flexible, seguramente va a ayudar un día a generar una masa crítica en donde tengamos reglas, en donde no debemos caer en la trampa de regular un fenómeno tan cambiante y tan distinto. También un poco, también por lo que anotaba Isabel, un reto aquí es tratar de involucrarnos más en sandboxes regulatorios, en aprendizajes de todas las autoridades y en tratar de llevar el ejercicio al mejor destino posible, que no necesariamente es la regulación. Entonces, las declaraciones, los reportes especiales, las órdenes que emiten las autoridades, a veces tienen un valor mayor de lo que hacemos a través de la sanción, que al final del día es o imponer una conducta a la empresa o imponer una sanción. Pero una discusión tan rica y tan sumamente compleja, pero sobre todo tan novedosa, puede ser un error asfixiarla con regulación. Así que yo creo que ese tipo de declaraciones e instrumentos de soft law son importantes. De otra parte, pues ratifica el derecho de proteger los derechos de las personas en el ámbito de los negocios, en donde nunca se había tenido en cuenta la privacidad y los datos personales. Seguramente un día llegaremos al estado en donde los tratados de libre comercio incluirán una cláusula modelo en protección de datos, como ya se hacía en propiedad intelectual, que se volvió el debate más importante en ese sentido desde el punto de vista del derecho internacional. Pero además de eso, creo que ratifica algo que hemos venido hablando en el panel, la confianza. Tanto la confianza en el consumidor como la confianza en el titular de datos personales. Y cómo se van a comportar las empresas en un mercado global en donde ya la globalización no es un tema ni de libros, ni es un tema que se vuelve una verdad de perogrullo. Es una realidad en el marco del comercio electrónico y de la encrucijada, de alguna manera en la que nos vemos muchas autoridades que tratamos de proteger diferentes derechos, en donde protección de datos se volvió la égida, el centro y en donde confluyen todas. Muchas gracias. Thank you very much, Andrés. Isabel, go ahead. Intendente, le agradezco eso porque para la industria lo que buscamos es eso, la seguridad, la certeza jurídica, la estandarización, la colaboración entre los diversos agentes interesados, ¿no? En este triángulo entre regulatorios o autoridades, consumidores e industria y todos los que, y por supuesto academia y todos los demás interesados. Pero sí, esta parte, por supuesto, podría ser, aunque no está lejos de obstáculos por las normativas internas de cada país.
pero es por lo que empecé mi intervención diciendo que la industria lo que queremos es cumplir. A veces no nos gusta o nos parece complicado cumplir con cierta regulación demasiado estricta, pero es preferible la certeza a la incertidumbre, ¿no? Entonces, por supuesto, estos instrumentos como el que mencionas, comisionada, puede ser un punto de partida y debe ser un punto de partida, teniendo en cuenta además que especialmente en México nos encontramos entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del Asia-Pacífico, entre el mundo de nuestra relación mediante el TEMEC con Estados Unidos y todo lo demás que tenemos, por ejemplo, al haber solicitado el reconocimiento como país con nivel adecuado ante la Unión Europea, ¿no? Entonces, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias también, Isabel Davara. Bien, entonces yo pondré sobre la mesa una tercera pregunta. Dice, ante el uso creciente de aplicaciones tecnológicas, así como de nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, las empresas de comercio electrónico deben establecer límites en su aplicación respecto a datos personales y en su caso, hasta qué punto las medidas que se adopten deben ir enfocadas a la protección de la privacidad y datos personales de los consumidores. Queremos escucharles. Jennifer, gracias, te escuchamos. Espero que ya se haya corregido el problema del eco. Gracias, Jules. Ya me escucho también mejor. Les agradezco el cambio, la corrección del problema. Creo que es una pregunta muy importante que sirve como ejemplo de algunas de las cosas que ya se han tocado aquí en el panel en relación con el hecho de que la privacidad no es una isla. Estos temas tocan problemática de competencia, de la autodeterminación de las personas y muchos otros factores. Las tecnologías de aprendizaje automático, perfiles automáticos nos dan la oportunidad de considerar cómo la información personal y el uso de la información personal pueden interactuar con cuestiones en las categorías protegidas de las personas, los aspectos protegidos de las personas, el sesgo y la cuestión de los derechos fundamentales de la gente. En California, la nueva ley incluye regulación en relación con la toma de decisiones automatizada, que todavía no se ha creado, pero que también tiene que ver con el desarrollo de perfiles, que se define como el procesamiento automatizado de información para evaluar ciertos aspectos de una persona física. Y creo que esto demuestra cómo el tema se intersecta con los intereses fundamentales de las personas. Estos ejemplos son desempeño en el trabajo, su situación económica, sus preferencias personales, su salud, sus intereses, sus comportamientos, su ubicación y su movimiento. Aquí empezamos a adentrarnos en preguntas muy profundas sobre la autodeterminación de las personas y las decisiones que toman. Obviamente estamos en etapas muy incipientes. La Unión Europea tiene su nueva normatividad también y varias ideas que han sido puestas sobre la mesa, y creo que es importante pensar en muchos de los aspectos diferentes y los diferentes intereses que están involucrados. Jules hablaba de los usos benéficos de los datos como investigación para mejorar soluciones de salud. Hablamos también de la confianza. Creo que ambas cosas son fundamentales para todo esto. Un tema en relación con el procesamiento automatizado y la toma de decisiones automatizada es que es todavía más invisible que algunos de los usos que hemos visto de la tecnología. Es todavía más difícil que los titulares de los datos los entiendan. Por lo tanto, ver qué es lo que se requiere, qué es lo que se exige
con base en nuestro entendimiento, es importante para poder cultivar la confianza. Jules, no sé si te referías tú a esto, pero también hay muchos estudios, muchos comentarios, tecnologías de protección de datos que nos pueden dar respuestas, las respuestas que buscamos sin necesariamente involucrar algunos de estos intereses de manera negativa. Me parece que también tenemos que considerar esto en relación con algunas de las tecnologías involucradas. Thank you, Jules. I think you wanted to. Yeah, I'll just Bueno, quisiera mencionar una de las cosas importantes. Mañana se habla acerca de la tecnología que protege la información, como la encriptación y aprendizaje en dispositivo, y entonces esto está cada vez más disponible para distintas finalidades. Sigue habiendo incertidumbre respecto a su eficacia y cómo encaja esto dentro de la protección de datos. Esta es una de las áreas en donde espero ver más orientación de parte de los reguladores, que es una minimización adecuada de los datos. ¿Y qué pasa con los datos sintéticos? ¿Es algo que debemos usar? ¿Podemos usarlos en los dispositivos? A veces es adecuado, a veces no. ¿Cuándo es adecuado, cuándo no? Entonces, ¿cuándo se ven actividades en el dispositivo? Entonces, creo que hay algunos avances tecnológicos que pueden minimizar los riesgos de privacidad, y tenemos una nueva ley en California, tenemos nuevas leyes en el mundo, pero tenemos que aprender y tenemos que recibir buena orientación sobre lo que significa minimizar. Es un beneficio, que es un riesgo que no sea aceptable, y cuándo necesito evitarlo porque me preocupa la discriminación. Hace poco un académico muy interesante hizo un artículo sobre la posibilidad de utilizar datos que se han evaluado para poder medir un riesgo de privacidad muy limitado. Pero si tengo muy pocas personas que participaron y todos tienen un cierto nivel de ingreso, entonces el tema de privacidad lo va a disfrazar, porque entonces sería riesgoso mostrar en los datos que la persona que tiene discapacidad es la que no recibió el beneficio o fue lastimada. Entonces, cuando yo veo la minimización de datos y veo las técnicas, también yo les insto a que reflexionen. Si nos importa la discriminación, tenemos que tener la información. En algunos países hemos establecido algunas barreras a los datos sensibles, pero ahora, debido a la discriminación del algoritmo, nos preocupa que si no tenemos los datos para saber, no vamos a saber si el algoritmo es discriminatorio o si tuvo un efecto